Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy quería hablaros de la importancia que tiene aplicar abono foliar en las plantas. Si la aplicamos regularmente, mejorará el crecimiento y el desarrollo de nuestras plantas. Las plantas absorben nutrientes de manera más eficiente a través de los estomas de las hojas que a través de la absorción de la raíz. Las raíces tienen que buscar los nutrientes en el suelo, mientras que por las hojas estaremos dando esos nutrientes directamente, por lo que es mucho más efectiva y actúa con mayor rapidez. Lo podemos comparar, por ejemplo, cuando tenemos el dolor de muelas. Si nos tomamos una pastilla, tarda más en hacer efecto que si dejamos la pastilla directamente en el hueco de la muela donde nos duele. Si lo dejamos en ese hueco, va a actuar mucho más rápido que si ingerimos la pastilla. Lo mismo pasa con las plantas. No es lo mismo que tengan que buscar ellas los nutrientes del suelo a través de las raíces que si se lo aplicamos nosotros directamente. Pero no solo ayudan en el crecimiento de nuestras plantas, sino que también estimulan la floración. Si nosotros damos un abono rico en potasio a nuestras plantas de manera foliar, va a actuar mucho más rápido que si echamos ese abono en el sustrato. También va muy bien para las plantas que tengan carencia de nutrientes. Si sabéis distinguir esas carencias, podéis aplicar el nutriente que le hace falta directamente y va a actuar mucho más rápidamente que si echamos ese abono en el sustrato. El abono foliar es perfecto para las plantas con raíces pobres, ya que al estar escasas de raíces les cuesta absorber los nutrientes del suelo, por lo que si se lo aplicamos de manera foliar vamos a ayudar a la planta a desarrollarse. Hay algunas plantas que en invierno tienen un estado como de hibernación, entonces los abonos foliares van a ayudar a esa planta a despertar de esa latencia. Os voy a decir también algunas precauciones que hay que tomar antes de aplicar el abono foliar en nuestras plantas. Siempre hay que evitar el sol del mediodía. Si queréis aplicar abono foliar, que sea con el primer sol de la mañana o a última hora de la tarde. Si se lo echamos justo en las horas más fuertes de sol, el abono foliar lo que va a hacer es quemar nuestras plantas. También hay que tener cuidado con las plantas que tengan las hojas muy finas y delicadas. Tened en cuenta que si se lo aplicáis de cerca podéis dañar la planta. Lo mejor para este tipo de plantas es hacerlo a distancia. Cuidado también con los días que tengamos mucho viento. Lo que va a hacer es eliminar el abono antes de que la planta lo pueda absorber. Aplicad siempre uniformemente por toda la planta, evitando pulverizar las flores. A las flores las puede dañar. Entonces evitad las flores, pero sí aplicadlo por todas las hojas de la manera más uniforme que podáis. Si el abono es comprado, seguid siempre las recomendaciones del fabricante. Si os pone que lo podéis aplicar una vez a la semana, pues lo hacéis así. Cada 15 días, pues igual, cada 15 días, pero no paséis de esa dosis, ya que es igual que el fertilizante del suelo cuando lo aplicamos en abundancia. Podemos quemar nuestras plantas. Y esto todo por hoy. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y os animéis a echar abono foliar en vuestras plantas. Veréis la diferencia en pocos días. Suscribiros al canal y darle un like, que me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.